Hoy nos vamos a meter con una de las ideas más potentes de toda la ciencia, la ley de la gravitación universal de Newton. Y todo arranca con una pregunta súper sencilla que, bueno, acabó por cambiarlo todo, nuestra forma de ver el universo entero. A ver, esta era la gran pregunta. Se supone que por inercia, ¿no? Un planeta debería irse en línea recta, para siempre, y perderse por ahí en el espacio. Pero es que no lo hace. Gira. Y vuelve a girar, siempre en su órbita. La pregunta es obvia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le obliga a torcer el rumbo, a desviarse de ese camino recto todo el rato? Claro, antes de que llegara una explicación científica, pues la imaginación se encargaba de rellenar los huecos. La idea más poética, y la verdad es que es muy bonita, era que había como unos ángeles invisibles, ¿sabes? Empujando a los planetas para que no se salieran de su camino. Una imagen preciosa, sí, pero, oye, eso no era ciencia. Hacía falta algo real, algo que se pudiera medir. Y aquí es donde entra Newton y da el primer paso, que es crucial. Se dio cuenta de algo muy básico. Para entender por qué giran los planetas, primero había que entender algo más general. ¿Qué hace que cualquier cosa cambie su movimiento? Aquí está la genialidad de Newton. Se dio cuenta de que una fuerza no es solo para que algo vaya más rápido o más lento. Ojo, también sirve para cambiar de dirección. Es decir, si algo se está moviendo en una curva, es porque hay algo, sí o sí, que lo está empujando o tirando, de forma constante. Y aquí lo vemos súper claro. Por un lado, la inercia, un camino recto que seguiría hasta el infinito. Por el otro, la realidad. Hay una fuerza que tira del planeta constantemente hacia el Sol, y al tirar de él, le tuerce el camino, lo convierte en una curva, en una órbita. La conclusión de Newton era, inevitable. Tiene que haber una fuerza que tire de los planetas hacia el Sol. Pero claro, Newton no se quedó ahí. ¿Qué va? El siguiente paso que dio fue uno de los saltos mentales más bestias de toda la historia. Se le ocurrió conectar lo que pasa ahí arriba, en el cielo, con lo que pasa aquí mismo, en la Tierra. Pensemos en dos cosas que en principio no tienen nada que ver. Una manzana, que se cae de un árbol, para abajo. Y la luna, que está ahí arriba, dando vueltas sin parar. Pues Newton se hizo la pregunta del millón, la que lo cambió todo. ¿Y si la fuerza que tira de la manzana es exactamente la misma que sujeta a la luna en su órbita? Y esa es la gran idea, la hipótesis brutal, que no es que haya una gravedad para las cosas de la Tierra y otra distinta para las cosas del cielo. No, hay una sola gravedad, una única fuerza universal que afecta a todo por igual. Da igual que sea una manzana o un planeta. Y además, le añadió un matiz que es clave. Esta fuerza no es igual en todas partes, claro, se va debilitando con la distancia. Y lo hace de una manera súper específica. Si te alejas el doble, la fuerza es 4 veces más débil. Si te alejas el triple, 9 veces más débil. Es la famosa ley de la inversa del cuadrado. Vale, ahora llegaba el momento de la verdad, porque una idea así de grande necesita una prueba a la altura, ¿no? Y Newton, que era un genio, diseñó una forma brillantísima de usar la luna para comprobar si su ley era correcta o no. El reto, la verdad, era gigantesco. A ver, ¿cómo narices mides la gravedad que afecta a la luna y luego la comparas con la que tira de una manzana? Parecía imposible, vamos. Pero Newton encontró la manera. Y lo hizo solo con matemáticas. El razonamiento que siguió es que es alucinante. Lo primero que hizo fue calcular cuánto se desvía la luna de su camino recto en solo un segundo. Es como medir lo que cae hacia la Tierra en ese segundo. Después, sabiendo que la Luna está unas 60 veces más lejos del centro de la Tierra que nosotros aquí en la superficie, aplicó su ley, la de la inversa del cuadrado. Y con eso, predijo cómo de fuerte tendría que ser esa misma gravedad aquí abajo, en la Tierra. Y este fue el primer numerito que sacó. En un solo segundo la Luna cae hacia la Tierra. Bueno, apenas 1,4 milímetros. Es una cosita de nada, pero esa poquísima desviación es justo lo que la mantiene en órbita y evita que salga disparada por ahí. Y ahora viene el número clave. Si su ley era correcta, la gravedad aquí, en la superficie, tenía que ser 3.600 veces más fuerte. Así que, ¿qué hizo? Multiplicó ese 1,4 milímetros por 3.600. Y el resultado que predijo fue que un objeto cualquiera, aquí en la Tierra, debería caer casi 5 metros en el primer segundo. ¡Y bingo! ¡Coincidía! El resultado de su cálculo encajaba como un guante con lo que Galileo ya había medido con sus experimentos hacía décadas. Era la prueba definitiva. La fuerza que tira de la manzana es, sin ninguna duda, la misma que sujeta a la Luna. De repente, el universo entero estaba conectado por una única ley. Pero es que demostrar la ley fue solo el principio. Lo que fue de verdad increíble fue descubrir el poder que tenía.
No solo para explicar cosas que ya se sabían, sino para sacar a la luz secretos del universo que, bueno, que nadie se había ni imaginado. De repente, todo tenía sentido. ¡Pum! La ley explicaba las mareas, y por qué hay 2 al día, que es por la atracción distinta de la Luna en cada lado de la Tierra. Explicaba por qué los planetas son redondos, y por qué no son esferas perfectas, porque la rotación los achata un poco por los polos. Y por supuesto, claro, explicaba las famosas órbitas elípticas que había descrito Kepler. Y este es el punto clave, de verdad. Una ley científica potente no es solo algo que describe cómo funciona el mundo, es una herramienta para predecir cosas nuevas, para descubrir, se convierte, vamos, en el motor de la ciencia. El primer gran ejemplo de esto lo tenemos con las lunas de Júpiter. Resulta que sus órbitas no cuadraban del todo con los cálculos. Había pequeños desfases. Y la pregunta era, ¿está mal la ley de Newton? Pero un astrónomo, Ole Romer, decidió confiar en la ley. Pensó, la ley está bien, el error tiene que estar en otro sitio, y dedujo que el problema era que la luz no era instantánea, que tardaba en llegarnos. Bueno, pues al calcular ese retraso, no solo hizo que las órbitas cuadraran, sino que casi sin querer hizo la primera medición de la velocidad de la luz de la historia. Pues la historia se volvió a repetir un siglo más tarde, esta vez con el planeta Urano, que era el más lejano que se conocía. Los astrónomos se dieron cuenta de que su órbita hacía cosas raras. Tenía como unas pequeñas perturbaciones que nadie entendía. En resumen, no se movía exactamente como decían los cálculos de Newton. Y de nuevo, el mismo dilema sobre la mesa. ¿Sería este el final de la ley de Newton? ¿Habría llegado a su límite? ¿O es que había algo más ahí fuera? Algo invisible que estaba molestando a Urano en su órbita. La confianza en la ley era ya tan grande que 2 matemáticos se la jugaron y apostaron por lo segundo. Estos 2 matemáticos, Adams y Le Verrier, que además trabajaban cada uno por su cuenta, usaron la ley de Newton como si fuera un mapa del tesoro. Hicieron los cálculos para averiguar dónde tenía que estar ese planeta desconocido para causar justo esas perturbaciones. Y una vez lo tuvieron, les dijeron a los astrónomos, «Oye, apuntad los telescopios justo ahí». ¿Y qué pasó? Pues que el observatorio que les hizo caso apuntó el telescopio y ¡zas! Allí estaba, Neptuno. Un planeta entero descubierto no mirando por un telescopio, sino con lápiz y papel. Todo gracias al poder de predicción de la ley de Newton. Es sin duda uno de los momentazos de la historia de la ciencia. Y esa, al final, es la gran herencia de Newton. Nos enseñó que a veces los descubrimientos más importantes no están en las grandes respuestas que ya tenemos, sino justo al contrario, en los pequeños errores, en esas anomalías, en esos cálculos que, por poquito, no acaban de encajar. Son como las miguitas de pan que el universo nos va dejando por el camino para que sigamos buscando.